Buenos días a todos. Licenciado Andrés Manuel, soy Fernando Martí, director del Foro de Turismo, y a nombre del Consejo Directivo que está aquí presente, queremos darle la más cordial bienvenida a esta 16ª edición del Foro, que hemos organizado con el propósito exclusivo de conocer las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en materia de turismo. Para ello hemos convocado al sector empresarial y académico del turismo, que viene de las 32 entidades del país. El Foro Nacional de Turismo tiene un objetivo: transformar a México en potencia turística, pero sabemos que eso no será posible si el turismo no es primero prioridad de gobierno. Quiero presentarle a la licenciada Silvia Hernández, integrante de nuestro consejo, quien será la encargada de hacerle las preguntas. Tiene usted la palabra. Amigas, amigos del Foro Nacional de Turismo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Fernando Martí, director general de este foro, a los consejeros, a empresarios del turismo nacional. Nuestro propósito es lograr la transformación de México, lograrlo de manera pacífica, que sea un cambio ordenado y en beneficio de todos. Pensamos que se puede lograr esa hazaña de transformar a México. Para tener un antecedente de lo que nos inspira, debemos recordar que han habido solo 3 grandes transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Las 3 transformaciones que se han realizado por las circunstancias se han tenido que hacer por la vía armada, con violencia. No es que así lo quisieran los héroes, los padres de nuestra patria, sino que así se presentaron las circunstancias. Hidalgo y Morelos eran curas, eran pacifistas. Juárez también era respetuoso de los derechos humanos. Madero era un hombre bueno, apóstol de la democracia. Nosotros ahora, también por las circunstancias, vamos a lograr esta transformación sin violencia, de manera pacífica. Ese es un gran aporte. Y va a ser un cambio para bien del país. Lo central va a consistir en que haya un auténtico Estado de Derecho, que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, que se acabe con la corrupción, que es el cáncer que está destruyendo al país, que se terminen los privilegios y que todo lo que ahorremos por no permitir la corrupción, que va a ser bastante, y por cortar el copete de privilegios que hay en la actualidad, se destine a impulsar el desarrollo. No va a haber necesidad de aumentar impuestos,
no se van a aumentar los impuestos en términos reales en el sexenio, ni el IVA, ni el impuesto sobre la renta, no se va a endeudar al país, porque México está sobreendeudado. Tenemos una deuda de 10 billones de pesos este año, nada más para pagar intereses de esa enorme deuda. Tenemos que destinar 600,000 millones de pesos el presupuesto. Entonces ya no se puede financiar el desarrollo, tener presupuesto pidiendo prestado. Y tampoco es recomendable tener dinero, tener presupuesto mediante gasolinazos. Entonces, pensamos que sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos, combatiendo la corrupción y terminando con los privilegios, vamos a poder financiar el desarrollo. Y tenemos que apoyar la actividad productiva, la creación de empleos. Durante todo este periodo se ha dado más prioridad, se ha privilegiado el comprar en el extranjero lo que consumimos. Somos muy dependientes. Compramos los alimentos, compramos energéticos y podríamos producir alimentos y energéticos, podríamos fortalecer el mercado interno, crear empleos y generar bienestar en el país. Entonces, ese va a ser un cambio. Vamos a producir en México lo que consumimos, que ya no se siga comprando maíz y frijol y arroz y carne de res y de cerdo y leche y madera y gasolinas. Y impulsar la actividad productiva es rescatar al campo, apoyar a los productores, que haya crecimiento, que haya empleo, y el turismo es fundamental en nuestro plan de desarrollo. Es una actividad extraordinaria, noble, porque no solo produce riqueza, distribuye riqueza. Hay crecimiento económico, pero también se generan muchos empleos. Son millones los mexicanos que viven del turismo. Es cosa de revisar lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Tenemos muy poco crecimiento en México, ese es parte de los problemas. No ha habido crecimiento en términos reales en los últimos 30 años. Tenemos un crecimiento promedio del 2% anual en el país. Pero esto no significa que la economía haya crecido pareja o de manera horizontal en todo el país. En las zonas turísticas hemos tenido crecimientos del 6, del 8, del 10%, como en las ciudades fronterizas, por la maquila, o en el Bajío, por la industria automotriz, o la industria de autopartes. Pero son como islas, porque en el resto del país no ha habido crecimiento. Ha habido decrecimiento para tener la media de 2. Muchos se han ido a buscarse la vida, a trabajar honradamente a las zonas turísticas, todo lo que es la Riviera Maya,
Acabo de estar hace 2 días en Playa del Carmen, en un acto, muchos ciudadanos, mucha gente, muchos trabajadores del sector turístico de todo el país que han llegado a buscarse la vida de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, de Guerrero, de donde no hay crecimiento y no ha habido oportunidades de empleo. Por eso el turismo es muy importante. Es una actividad que sin promoción, ahora sí que sin el apoyo del gobierno y a veces a pesar del gobierno, sale adelante. Entonces, nosotros vamos a impulsar la actividad turística. Ya tenemos un programa, tengo la fortuna, la dicha de que me apoya un experto, Miguel Torruco. Él va a ser el próximo secretario de Turismo del Gobierno Federal. Es conocido por ustedes. Él les va a presentar el plan que tenemos. Vamos a descentralizar el Gobierno Federal como parte del plan de transformación y la Secretaría de Turismo va a estar en Quintana Roo, ya no va a estar aquí en la Ciudad de México, y Fonatur va a estar en Bahía de Bandera, en Nayarit. Vamos a apoyar toda la infraestructura turística, vamos a lograr un acuerdo entre los empresarios, entre ustedes, inversionistas, gobierno y trabajadores, para atender 2 cosas que consideramos importantes. Una, la seguridad en las zonas turísticas, porque eso debe de considerarse. Hay estados, pocos, donde hay una relativa seguridad. Por ejemplo, se ha conservado, se ha cuidado que no haya inseguridad desmedida, violencia desmedida en Yucatán, que es de los pocos estados. Entonces, hay que cuidar eso, que no se desborde la inseguridad y la violencia, porque eso afecta al turismo. Por más que se hagan acuerdos con los medios para no asustar, para no ahuyentar al turismo, hay problemas. La verdad siempre se abre paso, no puede haber censura. Entonces, hay que resolver el problema de inseguridad y de violencia. En lo general, les digo, vamos a atender las causas que no se ha hecho. La manera más humana y más eficaz de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia es combatiendo la pobreza. No es nada más con el uso de la fuerza. No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y darle atención especial al problema. Todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a encabezar el Gabinete de Seguridad y voy a recibir el reporte, el parte de delitos cometidos en el país. Voy a estar con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Gobernación,
con el secretario de Seguridad Pública y vamos todos los días a tomar decisiones, porque esto es muy importante para México. Es muy grave lo que está sucediendo en el país. 70 homicidios diarios. Segundo lugar en violencia en el mundo después de Siria, que tienen una guerra civil. Entonces tenemos que garantizar la paz, la tranquilidad. Lo otro que es importante es que cuidemos el medio ambiente, que no se degrade el territorio, porque eso se nos revierte, independientemente de que es una irracionalidad no cuidar la naturaleza, económicamente afecta al mediano y a largo plazo. Entonces, es muy importante cuidar el medio ambiente y que haya desarrollo social en las zonas turísticas, que no haya esta desigualdad tan monstruosa de que son paraísos turísticos rodeados de miseria, de colonias sin agua, sin drenaje, sin luz, sin pavimento, donde viven los trabajadores. Entonces, hacer un programa conjunto, integral, para mejorar la situación de colonias populares en ciudades turísticas. Todo esto, hacerlo de manera conjunta. Yo no creo que vayamos a tener ningún problema, nos vamos a entender bien. Yo goberné esta ciudad y tuve muy buena relación con los empresarios en general, no tuve problema con nadie. Se pudo rehabilitar el Paseo de la Reforma, el Centro Histórico, con participación de la iniciativa privada. Va a ser lo mismo a nivel federal, nos vamos a entender muy bien. Muchas gracias por invitarme. Lo más importante pues es contestar las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Candidato Andrés Manuel López Obrador, nos da mucho gusto que esté usted con nosotros el día de hoy. El Foro de Turismo en esta ocasión se engalanará con la visita y esperamos que con una conversación con los candidatos presidenciales. Usted es el primero de la tanda, bienvenido. Queremos decirle que la intención del foro no es abrir un cuestionario, no venimos a cuestionar, venimos a conversar. Queremos sostener con usted un diálogo, seguramente por la limitación del tiempo breve, pero esperamos que se pueda mantener la conversación a lo largo de su campaña para que una vez que sepamos quién es el presidente de México, podamos haber recogido con mayor precisión los planteamientos que cada uno de ellos haya hecho y así cada quien tome la decisión que le parezca mejor. Usted ha escrito poquito sobre turismo. Viera que siendo un privilegio para mí estar aquí, me tuve que leer completos los libros 2 veces, revisar sus entrevistas, leer las notas de periódico y veo que turismo no le ha dado a usted un lugar muy especial. Pero hoy hizo usted 3 o 4 aseveraciones con las que estamos, creo que todos aquí de acuerdo, y sobre la que me gustaría que usted diera un poco de mayor ampliación. Dijo usted que el turismo es una industria noble, dijo usted que genera empleos, desarrolla las regiones, todo eso es cierto, pero también es verdad que a veces se habla del turismo como una industria que sale sola, como que es muy natural,
cómo encadena a los restauranteros con los hoteleros, con los transportistas. Pareciera que el turismo se da de una manera un poco silvestre. Es una industria compleja, básicamente del sector privado, usted lo dijo bien, pero no le cae nada mal ir de la mano del gobierno. Cuando el gobierno le da la mano, puede empujarlo y apoyarlo, y a veces cuando se la quita o cuando le pone obstáculos, también encuentra uno en el gobierno a alguien con quien no se encuentra uno bien para el crecimiento del turismo. Quisiera ir a una de sus propuestas que encontré repetidamente en las entrevistas y en el libro, y que estoy segura de que usted aquí nos podrá ampliar, porque habla de uno de esos puntos que hacen crecer al turismo, que es la construcción de infraestructuras. Usted dice en su libro que al turismo, entre otros sectores, le dedicará una cantidad muy considerable de dinero para la infraestructura, y plantea un interesante proyecto, que es un tren que correría de Cancún a Tulum, de Tulum a Calakmul, y de ahí llegaría a Palenque. Así es como han nacido otras regiones turísticas, por medio de una infraestructura básica. Platíquenos usted un poco más de ese proyecto. ¿Piensa usted que sea un proyecto con gobierno, con dinero público? ¿Piensa usted hacer de esto una empresa combinada de lo público a lo privado? Menciona usted también que le gustaría que las comunidades estén participando allí. Y al fondo, vislumbra usted el desarrollo mejor de una región plena de cultura, de historia, de arqueología, de lo que vale más. Platíquenos usted un poco acerca de ese tren y déjeme después preguntarle otra cosa, no me vaya a dejar platicando solamente sobre el tren. Sí, bueno, pues es un proyecto que vamos a impulsar. Cuando hablo de que el turismo es una actividad noble que se ha desarrollado por la iniciativa de los prestadores de servicio y sobre todo por los recursos naturales, por las bellezas de México. Hay tres cosas que son fundamentales para convertir a México en una potencia. Tenemos dos y pronto vamos a tener la tercera. La primera son los recursos naturales de México, las riquezas de México, no solo en lo material, la riqueza cultural. México es de los países con más riquezas en el mundo. Eso es un elemento. Han saqueado al país por siglos y todavía hay mucho potencial. Buenas tierras, agua, oro, plata, cobre, gas, petróleo y mucha cultura. La cultura que nos ha salvado siempre. Ya quisieran en otros países tener el legado cultural que tenemos los mexicanos. No me quiero meter al tema porque es bastante polémico, pero debemos de sentirnos orgullosos por la fortaleza cultural de México. Lo segundo, que es un gran activo, es la vocación del pueblo de México por el trabajo. Los mexicanos son muy trabajadores. Es de los pueblos más trabajador del mundo, el pueblo de México. Y si lo dudan, porque nos han manipulado, nos han hecho creer de que si no salimos adelante es porque el pueblo es flojo. Si hay pobrezas, no trabaja. Es una mentalidad retrógrada, conservadora. Ahí está el ejemplo de los migrantes. Están enviando 27,000 millones de dólares a sus familiares. ¿Qué demuestra eso? Nuestro pueblo es trabajador, es emprendedor, es luchón.
del pueblo de México. El turismo aporta 21,000, 22,000 millones de dólares al año, las remesas 27,000 millones de dólares. Es una fuente de ingresos fundamental. Dos elementos. El tercero, que es lo que da el traste con todo, el mal gobierno. Es mucho país, mucho pueblo para tan poco gobierno. Entonces, eso se va a resolver. Va a haber un buen gobierno. Va a ser una potencia el país. Entonces, se impulsó el desarrollo, por ejemplo, de Cancún. Desde el gobierno de Díaz Ordaz se empezaron a hacer los proyectos. Don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, promovió, porque se promovía el desarrollo, no como ahora, en este periodo, que los tecnócratas piensan que si se mantienen las variables macroeconómicas, que tampoco ha habido equilibrio, como ellos dicen, pero que con eso basta y que ya el mercado se hace cargo de lo demás, que no interesa que promueva el gobierno el desarrollo. Bueno, en aquel entonces se promovía el desarrollo y por eso surgió lo de Cancún, porque hubo una intervención del Estado para eso. ¿Usted pretendería hacer una cosa similar? Yo voy a hacia promover, esa región? nosotros vamos a promover el desarrollo y los empresarios de Cancún han logrado algo extraordinario. Han logrado que Cancún se conozca en el mundo. No me gusta el término la marca con Cancún, lo veo muy mercantilista, pero en el lenguaje pues del turismo, la marca Cancún se conoce en todo el mundo. Eso pues ha llevado a que sea importantísima la afluencia turística a Cancún, a la Riviera Maya. ¿Qué pretendemos nosotros? Pues que ese turista que llega ahí pueda introducirse al mundo maya, conocer más Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, y para eso el tren, porque esa es una de las regiones más importantes en lo cultural, es de las regiones más importantes del mundo en lo cultural. La mayoría de la gente no conoce Calakmul. ¿Qué es Calakmul? Pues es el Nueva York de los mayas. ¿Ahora sería una estación del tren? Sí, respetando que es una zona de reserva, vamos a construir un tren Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque, para meter el turismo que llega a la Riviera Maya hacia el sur del país, el sureste del país. Entonces, ese es un proyecto. ¿Cómo hacerlo? Nos vamos a poner de acuerdo. Convergencia de inversión pública y privada. Cuando rehabilitamos, les mencionaba el Paseo de la Reforma, el gobierno invirtió $1 y la iniciativa privada 20. Nosotros dimos facilidades fiscales a inversionistas y así rehabilitamos toda esta zona de la ciudad. Cooperación privada pública, cooperación pública y privada, iniciativa del gobierno, sí, con cooperación privada. Sí, y desarrollo, o sea, que nos pongamos de acuerdo para qué proyectos impulsar. Dice usted muy bien
que es una zona de riqueza y de cultura. No sé si es demasiado informal, porque no quiero ser informal con usted, pero hace algunos años había un anuncio que decía: Dios da el agua, pero no la entuba, refiriéndose a que tener belleza, tener bosques, tener cultura no es suficiente para tener turismo. Hacen falta las infraestructuras, los caminos, las carreteras, los aeropuertos. La belleza es lo que quiere ver la gente, pero tiene que ver cómo llega. Le quiero decir que el foro para hoy abrió a Twitter unas preguntas, un espacio para preguntar qué le quieren preguntar a Andrés Manuel López Obrador. Ya sé qué cosa me van a preguntar. Pues el fíjese aeropuerto. Que le llegaron, bueno, quiero decirle, mire, se las voy a entregar para que usted las vea. 30 preguntas para usted, que aquí están. El Consejo a su vez aportó más o menos otras 10. Aquí están unas que no alcanzo a leer, pero las leeré en cuanto usted empiece a darnos su respuesta. Pero era lógico. Usted está hablando de infraestructura, que es cómo le hacemos para llegar a la belleza de Calakmul, pues en tren. Nada más que los que vienen de Europa, antes de llegar ahí tienen que llegar volando. Van a tener que llegar por un avión y luego conectarse. Este no es el lugar para decidir si el aeropuerto se hace de un modo o de otro. Esta no es la discusión, aquí no pretendemos de ninguna manera llegar a un acuerdo, ni tendríamos las capacidades para hacerlo. Pero no sabe cómo me gustaría salir de ese punto muerto de la discusión. ¿Se cancela? No se cancela. Eso no es diálogo. No. Se cancela, rompe el diálogo. Déjenos ustedes saber si con tantas opiniones respecto al aeropuerto y sabiendo, como usted dice bien, que es una inversión privada y pública, que conecta al mundo con México, a México con el mundo, a México con México, a las regiones adentro, si usted tiene la disposición de, en caso de ser presidente, abrir esa conversación de otra manera. Los técnicos, que son los que deberíamos de escuchar en todo caso respecto a dónde debe estar, pues ya dicen que ahí está bien. Mitre dice que ahí está bien. Los que saben de esa materia aeronáutica dicen que eso está bien. Insisto, yo no sé más del tema, pero sí querría yo preguntarle, porque le dijimos al principio, queremos un diálogo, Sí. Señor candidato. Díganos usted si tiene la disposición para abrir la conversación, abrir la discusión, no dejarla en punto muerto, no dejarla ahí, o sea, si el diálogo se puede dar al respecto. Nosotros hemos estado informando, orientando sobre este tema, y pues han querido manipular, porque estamos además para comprender el porqué de esa actitud, de ese proceder. Estamos en campaña y pues todos tratan, ¿no?, de descalificar y de poner las cosas en blanco y negro siempre, o sea, muy maniqueo todo. Para empezar, nosotros no queremos cancelar la posibilidad de resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Ya, o sea, no es cancelar, es resolver el problema sin gasto o inversión excesiva y sin corrupción. O sea, podríamos estar de acuerdo, ¿verdad? No, debemos de estar de acuerdo. Seguramente vamos a estar de acuerdo, claro, en eso sí. Claro. El aeropuerto actual está saturado y nosotros pensamos que podemos resolver el problema de la saturación incluso más rápido, ¿sí?, y con menos dinero. Están estimando de entrada que van a ejercer
en el aeropuerto de Texcoco 250,000 millones de pesos. Ya llevan erogados 85,000 millones de pesos del presupuesto, dinero de todos, del presupuesto público. Porque también eso de que no le va a costar al sector público o a la hacienda pública es muy relativo. O sea, como el tren, digamos, sí, una parte la pone el público y otra sí, parte la pone el privado. Sí, pero en el caso del tren, nada más para tenerlo como espejo, el tren Toluca, Ciudad de México, se estimó en 21,000 millones de pesos. Llevan ejercidos, aquí están los medios, y además yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, llevan ejercidos 32,000 millones de pesos. Y para terminarlo van a requerir 60,000 millones de pesos, 3 veces más de lo estimado. Entonces, dinero del presupuesto. En el caso del aeropuerto, nosotros podemos resolver el problema con 50, 70,000 millones, con lo que ya erogaron, que lo han utilizado nada más para rellenar el terreno, porque escogieron el peor lugar. Imagínense hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco. Claro que se puede hacer un aeropuerto en medio del océano Pacífico, del Atlántico, pero ¿cuánto cuesta? Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Vamos a que se dialogue con los empresarios, con los contratistas, con todos los que intervienen, inclusive respaldando inversiones a quienes han invertido en bonos, pero revisar cuál es la mejor opción. Que nosotros lo que estamos planteando es que podríamos hacer 2 pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, conectar el actual aeropuerto con Santa Lucía, con una vía confinada. Estamos hablando de 50, 70,000 millones de pesos y lo terminaríamos a más tardar a principios del 2020. En el caso de que se continuara el actual aeropuerto, se terminaría hasta el 2024. 2 pistas y se tendrían que cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía. En el actual aeropuerto se invirtió hace 10 años alrededor de 10,000 millones para la Terminal 2. Ahí se acaba de construir hace relativamente poco el hangar para guardar el nuevo avión presidencial. Costó 1,000 millones de pesos. Todo eso a la basura. Entonces, si los técnicos… Que es clave. Clave, pero no generalizar, no decir… Los expertos. Ya los expertos dijeron No. que ese es el mejor lugar. Nosotros tenemos ingenieros, aquí está el ingeniero Jiménez Espriu, que va a ser el secretario de Comunicaciones del próximo gobierno, que tiene una postura distinta y él es un especialista en esta materia y muchos otros técnicos. Entonces, no es cerrarnos de ninguna manera, ¿sí? Es buscar lo que más le conviene a México, y hablar con los empresarios. Cuando salió Carlos Slim a decir de que era un gran negocio la construcción del aeropuerto, yo dije, pues adelante, ¿por qué no lo hace con su dinero? Si es un gran negocio. Y la verdad, ¿por qué no se concesiona?
yo no tendría ningún problema. Yo lo que no quiero, ¿sabes, Silvia, cuánto es la inversión pública este año? 600,000 millones de pesos. Yo no voy a destinar la mitad de la inversión pública si necesitamos de desarrollo en todo el país solo para una obra. O sea, eso no se puede. Uno de los problemas que hemos tenido por el que no ha habido crecimiento o desarrollo horizontal en todo el país es porque se concentra la inversión pública en el centro del país. O sea, nosotros necesitamos distribuir la inversión pública federal en todo el país. Entonces, estamos de acuerdo en resolver el problema, es un compromiso. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto, buscando nada más que sea lo más conveniente, lo más eficaz, lo que técnicamente sea más adecuado. Pues usted nos está dando una gran noticia hoy. Sí. Porque hasta hace un momento creíamos que el tema estaba cerrado. Porque hay mucha… Y la palabra cancelar, la expresión cancelar nos habla de no poder conversar. Y usted ha dado la nota de hoy. Sí. Esto no está cancelado, está abierto a una conversación, a una discusión, a la opinión de los expertos, de los técnicos. Y en caso de que usted sea el presidente de México, tendrá usted ese diálogo técnico para tomar la decisión. Yo nada más concluyo con esto. Al día siguiente de la elección, o los 2 días, porque al día siguiente vamos a estar desvelados, a los 2 días voy a estar tocando las puertas de Los Pinos, porque quiero hablar con el presidente Peña Nieto a los 2 días, y un tema que llevo para tratarle es del aeropuerto, para que de inmediato se conformen los equipos, ¿sí?, para la revisión, el análisis de lo que más conviene. Excelente. Excelente, nos ha dado usted una respuesta muy abierta. ¿Sabe usted que eso es lo que esperamos de alguien que piensa ser presidente de México? Tener sus propias ideas se vale, exponerlas también, pero estar abierto como hoy, dijimos, a una conversación, a escuchar también, y eventualmente, como usted dijo, yo no digo un no, porque en otro de sus discursos dijo, en la democracia no se vale que haya una sola opinión. Entonces, bienvenida su respuesta positiva, sí, a la conversación. Sé que el tiempo se está terminando y no sé a qué hora me van a hacer la seña de que aquí se acabó, pero déjeme un minutito retomar el tema de seguridad. La seguridad nos atañe a todos, a la gente de Nezahualcóyotl, a los vecinos de aquí, pero en el caso del turismo, la seguridad se vuelve un componente para la compra. La gente no quiere viajar a un lugar donde tiene temor de que algo le suceda. Nos pasó hace algunos años, ¿recuerda usted? Que se fueron todos los cruceros de Mazatlán, 1 millón de visitantes, se quedó en 0 cruceros por la percepción de inseguridad. A Acapulco le sucedió igual. Y ahora estamos viendo, después de un constante crecimiento del turismo, tenemos 6 años de crecer permanentemente y estar en una posición envidiable. Se empiezan a ver entre los académicos, que aquí hay algunos muy distinguidos, señas de cierta preocupación por el tema de seguridad. Cuando usted fue jefe de gobierno, dice usted en sus relatos, no solamente pensó en el centro histórico, sino puso por primera vez las cámaras. Eso era incipiente, era lo nuevo. Queremos comentarle que hace falta una visión de la seguridad en los centros turísticos, porque la gente no deja de comprar coches porque hay inseguridad, pero sí deja de comprar viajes porque hay inseguridad. Y cuando se deja de comprar viajes, toda esa gente que trabaja de camarista o de gerente o de piloto tiene en riesgo su trabajo. Coméntenos también, denos su apertura
para hablar del tema de seguridad y de seguridad en las regiones turísticas como un tema específico que le hace bien al país. Vamos a atender el problema de la inseguridad y de la violencia a nivel nacional y en regiones turísticas. Lo hicimos ya aquí en la ciudad, ya están los resultados. El tiempo que yo fui jefe de gobierno lo pueden ver en las estadísticas. Se redujo el delito de homicidio en 20% en la ciudad. El robo de vehículos con violencia, 40%. Secuestro, 38%. O sea, yo tengo una experiencia positiva en cuanto a esto. Repítala. Si La vamos usted a repetir tiene la oportunidad de ser presidente. a nivel nacional. Vamos a crear una estrategia integral, se van a tratar varios temas, se va a abordar todo lo que tiene que ver con garantizar la paz, pero algo que va a ser muy importante es la perseverancia, lo que dije, todos los días yo me voy a ocupar del asunto, y dos, coordinación, porque ahora es un desastre, cada corporación hace lo que le corresponde o lo que piensan, no hay coordinación entre el ejército, la marina, seguridad. Entonces, vamos a actuar de manera conjunta, coordinada. Va a haber un programa especial para la seguridad en zonas turísticas. Tenemos que cuidar la actividad turística porque es fundamental para la economía de México. Es una obligación del gobierno y lo vamos a asumir. Eso es lo que puedo decirles. Yo nada más les doy otra información, porque aquí estamos en este espacio extraordinario, histórico, bellísimo. No voy a vivir en Los Pinos, voy a vivir en la casa donde vivo, con mi familia, que es la casa de ustedes. Los Pinos van a pasar a formar parte de este espacio, 60 hectáreas. Va a ser un espacio para el arte y la cultura. Todo este espacio se va a convertir en uno de los espacios culturales más importantes del mundo. Esa información se las quería transmitir. Ahora que están aquí, nada más piensen, este es el Museo de Historia, tenemos el Museo de Antropología, el Museo Tamayo. Casi 120 museos en la Ciudad de México, sí, señor candidato. Y aquí, en este lugar, va a ser como la capital de el desarrollo y de la promoción de la cultura y del arte. El producto turístico de cultura, de ambiente y como usted dice, con la belleza y el clima de México serán insuperables. Ya Fernando está por aquí, ya me está echando más que ojos, quiere decir que ya nos tenemos ya me que di ir. Cuenta ya que, pero alguien preguntó y después dirán ¿para qué tanto esfuerzo del Twitter, las preguntas del correo? Si pudimos hacer solamente 2 o 3 preguntas. Me las llevo. Se las dejo. Sí. Qué bueno que tenemos a Miguel Torruco, lo conocemos, es de la familia turística hace muchos años, nos da gusto darle la bienvenida aquí también. Y una que me llegó ahorita antes de los ojos de pistola de Fernando, decía, ¿por qué Sectur en Quintana Roo? Porque la industria turística es transversal, los cruceros necesitan ir a SST, los del medio ambiente tienen que ir a Semarnat, los que quieren las visas tienen que ir a Gobernación, los que tienen que hacer, es una industria transversal, tener una secretaría tan lejos va a resultar muy caro. Bueno, es una opinión personal, no debería emitir esas opiniones a título personal, pero esta industria es una industria transversal, requiere coordinación y quizá no una secretaría allí. Hagan una consulta, una encuesta, así como las hacen nuestros adversarios.
allá en Quintana Roo. No, pero ¿por qué no la hacemos aquí? Bueno, Bueno, creo que bueno, ya ahí se los dejo ahí de tarea. Fernando. Muchas gracias. Pues agradecer otra vez al licenciado Andrés Manuel su disponibilidad de venir a dialogar con nosotros. Y yo quisiera hacerle la última pregunta. El año que entra, 2019, como presidente de México, ¿vendría usted a ratificar sus posturas al Foro Nacional de Turismo? Sí, inclusive yo les voy a convocar antes de tomar posición. Vamos a ganar el 1 de julio y se toma posición el día 1 de diciembre. Nosotros no vamos a perder tiempo, vamos a seguir trabajando para que no se pierda el impulso. Tengo cosas que plantearles, no solo de estos proyectos. Quiero, por ejemplo, que nos ayuden y que sean tutores para la formación, capacitación de jóvenes, que en todo el sector turístico se puedan contratar jóvenes como aprendices. El gobierno va a pagar la nómina con presupuesto público, porque lo que queremos es que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Entonces, van a estar ustedes, si lo aceptan, apoyándonos como tutores para que ustedes nos ayuden a capacitar para el trabajo turístico a jóvenes. Ese programa va a iniciar desde diciembre de este año, de modo que yo les voy a ver pasando la elección de julio, nos vamos a volver a encontrar y vamos a trabajar de la mano, juntos, porque es muy importante, ya lo dije, la actividad de ustedes. Les felicito por todo lo que hacen. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, ha sido un gusto.